Saludos en Latitud Rusia, saludos en el Parque Gorki, punto emblemático de esta capital rusa. Este Parque Gorki que aparece en la canción de la banda Scorpions de Vientos de Cambio, Wind of Change, habla de seguir el río Mosva, el río que baña evidentemente a Moscú, y llegar hasta el Gorki Park, un sitio en el que cuando llegó la era comunista y la Unión Soviética colocaba altoparlantes para poder leer partes del Capital de Karl Marx, algunas proclamas comunistas. Hoy por hoy, un punto medular de esta ciudad de Moscú. Caminamos un poco para que usted vaya viendo cómo se encuentra completamente pintado de blanco en este crudo invierno ruso. Una auténtica sábana blanca, la que uno se puede encontrar en este Gorki Park. Y es momento, desde esta ubicación, de compartir con usted nuestra frase del día con la que abrimos esta Latitud Rusia. El comunismo ruso es hijo ilegítimo de Karl Marx y Catalina la Grande, dijo Clement Attlee, primer ministro británico, una alusión a esa mezcla del expansionismo, el imperialismo, el afán de grandeza de Catalina la Grande y por supuesto también del comunismo marxista. Arrancamos así Latitud Rusia. Desde la Plaza Roja hasta el Parque Gorki, Moscú inundada del más complejo fútbol. El Mundial de 1938, desdeñado por economía, política y religión. La selección de Japón, que tardó en erigirse como imperio del balón naciente. De la banda mexicana Molotov en Rusia, a la sensación pop de ese país en un estadio de fútbol, a un villano ruso que desquició a Hulk. Transborde con nosotros, que parte el tren con rumbo a Latitud Rusia. Le reiteramos el saludo. Rusia, Moscú, a veces da la impresión de que hacen falta muchos libros, muchas lecturas, muchos rubros para comprender el fútbol moscovita. Hace un año planteábamos un safari por el fútbol de esta capital, buscando relacionar los equipos con las historias, las culturas, las separaciones, las polarizaciones. Ahora lo podemos ver de una manera mucho más integral y aquí lo compartimos presentando la principal de las sedes de la Copa del Mundo. Moscú. Definirla es limitarla. Osar comprenderla es simplificarla. Moscú, donde la historia no solo persigue, sino que atrapa, sino que prensa, sino que atenaza. Moscú. ¿Cuánto encierra el sonido de estas sílabas para el corazón ruso y qué clase de riquezas regala? Alexander Pushkin. 2 sílabas y la más atribulada, la más política relación con el fútbol. El imposible tránsito moscovita es pretexto perfecto para conocer la primera atracción de la ciudad. El metro más bello del mundo, con tan suntuosas estaciones, cada cual distinta y muchas llenas de esculturas alusivas al deporte. Como dijera Scorpions en sus aires de cambio, seguimos el río Moscova y llegamos al Parque Gorki, símbolo local y alguna vez lleno de altoparlantes con propaganda comunista. I follow the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Gorki, el escritor al que se atribuye la creación del realismo socialista, pero también el eslogan del Club Dinamo de Moscú, Sila Vidvilleni, o poder en movimiento. Muy cerca de ahí, suroeste de la ciudad, desde un puente vemos el estadio Luzhniki, justo frente al imponente edificio de la Universidad Estatal de Moscú, alma mater de más de 10 premios Nobel como Gorbachev, Pasternak, Sájarov. El estadio que coronará al campeón mundial, inolvidable, con los cuadros desplegados en aquella inauguración de Moscú 80. En Luzhniki, a cuya entrada se mantiene la estatua de Lenin, se vivió una terrible tragedia en una helada noche de 1982. Spartak y Haarlem de Holanda se enfrentaban en la Copa UEFA. Al haberse cerrado todos los accesos salvo por uno, terrible negligencia policial, el desastre se dio cuando Spartak anotó en el último minuto. Entre quienes querían volver para celebrar y quienes deseaban salir,
La estampida en ese túnel quitó la vida a más de 60 personas. Catástrofe omitida por las autoridades soviéticas y de cifras nunca aclaradas. De Luzhniki nos movemos a nuestra siguiente parada, ahora en el sureste moscovita, un viejo y pequeño escenario con la estatua del opuesto al régimen, el llamado Pelé ruso, el futbolista de carrera truncada en Siberia. Grafitis destartalados y una de las tragedias más ocultas, más escondidas en la historia del fútbol. Eduard Streltsov, quien da nombre a este estadio, al del Club Torpedo de Moscú, aquí aparece su rostro, estaba llamado a ser la gran figura del fútbol soviético. Se habla de dos razones por las cuales fue mandado a Siberia, al Gulag, a trabajos forzados. Una, no quererse casar con la hija de un altísimo político soviético. La otra, no haber querido jugar para el CSKA, equipo de los militares, equipo del aparato soviético. 15 kilómetros al norte, la estatua que ahora nos recibe es de quien debió jugar en la selección soviética con Streltsov, la del legendario portero Lev Yashin, primer personaje reconocible que aparece en un póster de Copa del Mundo. Es la casa del club Dinamo, en remodelación. La araña negra, el portero tan cargado de simbolismo que decían los poemas de la época, era la defensa final de la patria contra el fascismo. ¡Ey tú, portero, prepárate para la batalla! Eres el vigilante del cruce fronterizo. Solo imagina que detrás de ti la frontera debe quedar a salvo. Semyon Timoshenko, 1936. El Dinamo pertenecía a la KGB, al aparato de inteligencia, de espionaje, y era operado desde esta fortaleza, la Lubyanka. Su gran rival, derbi de policías contra soldados, era el club CSKA, manejado por el ejército, institución polideportiva a la que se atribuyen 30% de las medallas olímpicas soviéticas o rusas. Derbi de tres, igual de caliente la enemistad tanto de Dinamo como de CSKA con el Spartak, el equipo del pueblo, llamado en honor de Espartaco, aquel esclavo rebelado contra los romanos. Es Spartak cuyos fundadores, los hermanos Starostin, en esta estatua en el mundialista estadio Otkritie, fueron mandados también a Siberia, acusados de conspirar contra Stalin. Ese mismo club Spartak de Moscú que en los años 30, en uno de los puntos más bellos del planeta, en la Krasnaya Plosha, en la Plaza Roja, disputó un partido de fútbol ante la imponente Catedral de San Basilio que parece estar levitando, ante el acceso al corazón de Rusia, el Kremlin con su antiguo reloj en la torre. Tratemos de imaginar este punto cubierto por una inmensa alfombra verde y el Spartak jugando para mostrar el fútbol al camarada Stalin. Pero el partido iba 0-0 y Stalin se aburría. Entonces hubo una orden a meter muchos goles. Y sí, terminó con el marcador muy abultado. Seguimos en el norte de la capital y nos recibe el alguna vez llamado Estadio Stalinista, la casa del Lokomotiv, club que todavía pertenece a la industria ferroviaria y que tras la Segunda Guerra Mundial fungiera como embajador del fútbol soviético. Solo el Lokomotiv tenía permiso para jugar partidos fuera de la URSS. Dinamo, ese al que diera eslogan Maxim Gorky, del ejército. Spartak, el de los hermanos deportados, del pueblo. CSKA, el que hizo del deporte una actividad militar y viceversa, del ejército. Torpedo, el que llora al Pelé blanco, de las fábricas. Lokomotiv, el de los ferrocarriles. Y todos ellos girando en torno al Kremlin moscovita del balón, que es el estadio Luzhniki. Moscú, esas sílabas que a decir de Pushkin tanto estremecen los corazones rusos. Ese fútbol tan difícil de entender. El Mundial del 38, pocas veces un torneo de fútbol bajo un contexto tan convulso. Las anexiones, Austria que ya era parte de Alemania, los cambios en el mapa europeo, el conflicto que estaba por detonar. Poco antes la selección inglesa con sus jugadores haciendo el saludo nazi antes de enfrentar a los alemanes. Todo eso antes del Mundial 38 y aquí su anécdota. Crisis económica.
tensión política, olor a irremediable guerra y el mundial más desdeñado de la historia. No menos de 15 selecciones abandonaron sus procesos eliminatorios para Francia 1938. Basta con decir que 4 equipos calificaron sin necesidad de jugar: Cuba, Brasil, Indias Orientales Holandesas, hoy Indonesia, y el caso más curioso, Egipto. El país del Nilo acababa de dejar de ser un protectorado británico. Por ello sus estructuras futbolísticas eran muy sólidas e incluso su principal equipo, el actual Zamalek, portaría el nombre del muy pintoresco rey Farouk. ¿Se acuerdan de su frase? En el futuro solo quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y el de Inglaterra. Pero reyes al margen, una vez que los egipcios descubrieron que su cotejo clasificatorio frente a Rumania coincidiría con el mes sagrado del Ramadán, cancelaron su participación. Problemática que ha vuelto cuando esas semanas en las que los musulmanes no pueden ingerir alimento desde la salida hasta la puesta del sol se combinaron con el torneo. Apenas en Brasil 2014, varios seleccionados argelinos disputaron unos extenuantes octavos de final ante Alemania, estando en ayunas. Antes pudo afectar a Marruecos en México 86 al perder también contra los germanos en octavos luego de 9 horas sin comer ni beber y en el calor de Monterrey. De cara a Rusia 2018, Ramadán terminará al segundo día de competencia, por lo que el daño será sobre todo en el entrenamiento previo. Más allá de la religión que en el 38 separó a los egipcios de su segundo mundial, la política hizo lo propio con Austria. Anexada por Alemania a 3 meses de la inauguración, su mayor figura, Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol, se negó a jugar para el equipo germano y murió un año después. Quizá suicidado y deprimido, quizá perseguido y asesinado por los nazis. En todo caso, hubo una indicación desde el régimen de Hitler. Tenían que alinear a 6 alemanes y 5 austriacos en el Mundial de Francia 38 para proyectar esa unificación. Eliminados en la primera ronda, culparon a los austriacos por no haberse esforzado demasiado. 1938, demasiado en el planeta como para pensar en fútbol. En Latitud Rusia hemos ido repasando algunas costumbres, tradiciones del pueblo anfitrión de la Copa del Mundo 2018. Por ejemplo, la semana pasada, los patronímicos, eso que utilizan los rusos entre nombre y apellido, el nombre del papá. Pero también ya cómo sirven el té. Ahora nos adentramos en el himno ruso. Ese himno que, como hoy lo conocemos, es de muy reciente creación. Apenas viene del inicio de la presidencia de Vladimir Putin en el año 2000 y tuvo como presunto culpable instigador al deporte. Ahora me explico por qué el deporte y qué tuvo que ver con este himno. Desaparecía la Unión Soviética a principios de los 90, se recurrió a una vieja melodía del músico Mikhail Glinka y se le llamó la canción patriótica. Muchas veces se le intentó añadir letra, pero fue en vano, no se ponían de acuerdo. Así sonaba en el Mundial de Estados Unidos 94, sin letra. Llegado Putin al edificio principal del Kremlin, a la presidencia, argumentó que había dialogado con numerosos deportistas, con futbolistas, con medallistas olímpicos, quienes se sentían desmotivados por no poder cantar su himno antes del partido o en el podio, en la celebración, como buena parte del mundo lo hace. Por cierto, los españoles no lo hacen, no tienen letra en su himno. Así, Putin impulsó la medida de retomar el himno soviético, pero sustituyéndole la letra. Antes había párrafos como, por ejemplo, el partido de Lenin, la fuerza del pueblo, nos lleva al triunfo del comunismo. Ahora puede escucharse desde los mares del sur hasta las regiones polares, se extienden nuestros bosques y campos. Es el nuevo himno ruso. La intensidad es innegable.
es una melodía que va creciendo y que va transportando, pero también la controversia, porque Rusia regresó con esos acordes a ese pasado que muchos habían celebrado tanto por superar al de la Unión Soviética. Lo escuchamos. Una curiosidad, hasta antes de la revolución de 1917, Rusia tenía por himno el Dios salve al zar, casi idéntico en origen al Dios salve a la reina de los británicos, en algún momento sus aliados. Y a propósito de costumbres rusas, durante los últimos días, quizá usted lo vio, se hizo viral la imagen del presidente Putin sumergiéndose en aguas a menos 5 grados centígrados, cuya respuesta fue que una de sus rivales electorales, recordando que en este 2018 hay elecciones presidenciales en Rusia, Ksenia Sobchak, lo hiciera en una localidad siberiana a menos 40 grados. Para entender el trasfondo de la epifanía cristiana ortodoxa, la Navidad rusa es el 7 de enero y no el 24 de diciembre debido al desfase entre el calendario gregoriano y el que los rusos utilizaban, el juliano. El calendario juliano ya ha sido abolido en Rusia, no obstante, las tradiciones religiosas lo mantienen. Así que a cada 19 de enero, más de 2 millones de rusos efectúan este ritual de todas las edades, con diferentes grados de solemnidad, en algunos casos de plano riéndose por las temperaturas o compitiendo por ver quién se congela más pronto, en otros casos sí, con un sentido muy espiritual. El motivo de esto es celebrar la fecha en la que se plantea que Jesús fue bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán, evidentemente no con tanto frío. Congelándonos, pero disfrutando el Gorky Park. Una pausa, regresamos a Latitud Rusia. ¿Acaso este frío ayuda a explicarlo? Pero también hay muchas razones culturales, geográficas, demográficas. Rusia es el cuarto mayor consumidor de alcohol del mundo, el cuarto per cápita detrás de 3 antiguas repúblicas soviéticas, Bielorrusia, Moldavia, Lituania. 15 litros anuales por persona, y de esos 15 litros, la mitad son lo que se puede llamar spiritus, es decir, no cerveza, no vino, la mayoría vodka. Para muchos, el auténtico pionero en el género del documental fue Dziga Vertov, ruso. Él comenzó a grabar la cotidianidad rusa a fines de los años 20. Sin saberlo, estaba dando vida a una nueva manera de hacer cine. El único protagonista en su filme, El hombre de la cámara, es la mismísima Unión Soviética, sus rutinas, sus habitantes en plena jornada laboral, en un día normal, pero también con un especial énfasis en los deportistas. En buena parte de esta producción de Vertov aparecen justamente personas practicando diferentes deportes, con énfasis también muy especial en el fútbol. Kino Pravda o Kino Pravda, Cine Verdad, fue como denominó a ese movimiento. No es solo lo que grabó, también la gran innovación en las técnicas para hacerlo. Para entenderlo mejor, una analogía futbolística que se cita en uno de los principales libros sobre Vertov, llamado Creando el documental. No hay necesidad de escenificaciones en esta película. Es como un partido de fútbol, espontáneo pero regulado dentro de claros límites de espacio y tiempo. Vemos algo del hombre, de la cámara, de Dziga Vertov. Quizá ahí nacía el documental.
3 puntos clave sobre nuestro cineasta ruso de la semana, sobre Dziga Vertov. Es considerado el padre del documental. Grabó la vida cotidiana de la Unión Soviética a fines de los años 20 y su obra cumbre es de la que veíamos un fragmento, El hombre de la cámara. Repasando las figuras para la Copa del Mundo de Rusia 2018, podemos pensar en Luka Modric en dos sentidos. El primero, el espléndido mediocampista del Real Madrid, con tanta inteligencia, capacidad con la pelota, tiro de media distancia, pero también esa gran cualidad para contener el balón con tan reducido cuerpo. Qué difícil es quitarle la pelota a Luka Modric. Por otro lado, su historia, lo que debió pasar habiendo nacido en la disuelta Yugoslavia y en las guerras balcánicas. En 1985 el territorio yugoslavo, que aún gozaba de unidad, vio nacer en su región de Satón Obrovac, en el condado de Zadar, a Luka, hijo de un técnico en aeronáutica y una costurera que había tenido una infancia tranquila. Pero a los 6 años, la guerra lo alcanzó. El conflicto bélico en territorio croata hizo que su familia huyera de su hogar, cuando el propio Luka vio cómo ejecutaban a su abuelo paterno. El suceso cambió la vida del niño que en 1991 tuvo que dejar todo y huir de casa atravesando el bosque para vivir en hoteles, junto con otros refugiados en la localidad de Zadar. Ahí, el balón se hizo su compañero. Incluso personas cercanas a él decían que había roto más ventanas de hotel que los proyectiles serbios. La guerra siguió de cerca a Luka, mientras él escapaba pateando el balón. Con el tiempo llamó la atención con su habilidad. En agosto de 1995, la guerra croata de independencia llegó a su fin, dejando más de 1,000 muertos y 250,000 personas que dejaron sus hogares. Los Modric tenían la posibilidad de volver a casa con el alto al fuego. Sin embargo, decidieron permanecer en Zadar y mudarse a un departamento para que Luka pudiera seguir con el sueño de ser futbolista profesional. Y a los 16 años fue firmado por el Dinamo Zagreb. Y tras un préstamo al fútbol de Bosnia, fue fichado por el Tottenham Hotspur. El resto es historia. Luka Modric llega como referente de Croacia a la Copa del Mundo, capitán de su selección, y así como la vida le dio una segunda oportunidad tras una sangrienta guerra, este 2018 busca cobrar revancha tras 2 mundiales en la que los Vatreni no han avanzado a la segunda fase. Listos para hablar en ruso. Me preguntan mucho en redes sociales por las letras más curiosas, más complejas, más extrañas del alfabeto cirílico, del hablar ruso. Y aquí las compartimos para que conozcan sus sonidos. No podemos poner todas porque el alfabeto es incluso más grande que el que tenemos en español. Empezamos con esta muy parecida a la delta griega. La D se puede utilizar para yela, asunto. Normalmente cuando se pregunta a una persona cómo está se dice kagdila. Después tenemos esa que muchos ven como un asterisco, pero no lo es. Es la j, parecido el sonido a la j francesa. Por ejemplo, ahí tenemos esta palabra, jenshina, mujer. O después tenemos la F, también parecida a la que se maneja en el alfabeto heleno, fruct, fruta, para su desayuno en la Copa del Mundo, si es que van en plan sano. ¿O qué tal esta? Es TS el sonido y se utiliza para zar o tsar en ruso, o se utilizaba más bien cuando existían. Posteriormente, la sh, esa con 3 patitas para arriba, shkola, se puede traducir evidentemente como colegio o como escuela. Pasamos a otras 5 letras antes de continuar en esta latitud Rusia. La E, hay 2 Es en ruso. Esta E es más cerrada, es la E volteada, y se utiliza para decir este, esta, estos, eto, eta, eti. Posteriormente, esta llama mucho la atención normalmente, es la Yu. Esta se puede utilizar para el nombre propio, por ejemplo, Yuri Gagarin, ya veíamos su historia aquí en latitud Rusia, es la Yu. Y posteriormente les compartimos otra de las que llama la atención, a veces se utiliza nada más para que parezca rusa la oración, pero esto es ya, y es la palabra medular porque así se dice yo, ya. Finalmente tenemos también esto que es un 3 y es la Z, zavtra, mañana, o también zavtrak, desayuno. Y por último, cerrando esta pequeña lección de ruso, les compartimos la ch, que muchos la confunden con la ts que ya veíamos antes, pero es diferente evidentemente el sonido, y se utiliza para decir chai o té. Las letras
más curiosas del alfabeto cirílico. Creo que las que roban la atención normalmente son la Y, que ya decíamos, es una especie de asterisco, o también la Ya, ese yo. Y ya que estamos dando tips para que puedan más o menos entender algunas letras estando en Rusia si es que van a la Copa del Mundo, pasamos al siguiente tip. Y el siguiente tip va en el sentido siempre preguntado, normalmente para mega eventos deportivos, mucha gente me lo plantea. ¿Y cómo hacemos para cambiar dinero? ¿Y cómo hacemos con los cajeros automáticos? ¿Y cómo es todo esto en Rusia? Mi recomendación es, llegando al aeropuerto, solamente cambien lo necesario para sobrevivir un par de días, porque si el tipo de cambio es mucho más castigado en el aeropuerto que en el resto de los sitios. Hay muchísimas casas de cambio, sobre todo en zonas turísticas. Ya posteriormente también hay cajeros automáticos que en Rusia es común que no cobren comisión por cada retiro. Dos mecanismos muy sencillos. Pensando en el rublo, de momento el tipo de cambio cuando va terminando enero, el tipo de cambio está por ahí de los 56 rublos por dólar. Llegó a estar a 80 rublos por dólar, aunque también hace unos 5 años estaba por ahí de los 26 rublos por dólar. La moneda rusa, como la de muchos países en vías de desarrollo, terminó por sufrir con las caídas de los precios de los commodities y otros factores. Por eso el rublo se vio muy devaluado, de momento un poco por debajo de los 60 rublos a cambio de cada dólar. Momento de repasar a nuestro personaje ruso de la semana. Y en esta ocasión es quizá mi pintor favorito, no es que sea relevante para esta sección o para usted, pero el arte abstracto nunca hubiera sido lo mismo sin Vasily Kandinsky, uno de los pintores más importantes de época reciente, uno de los artistas con mayor nivel de influencia. Las vanguardias, las nuevas formas de aproximarse a la interpretación, a la ejecución de las mayores obras, llevan la firma de este genio moscovita, sus colores, sus composiciones. Él fue habitante de un mundo en años muy convulsos, tanto con la revolución bolchevique como después, mientras vivía en la Alemania en la que había ascendido el nazismo. Él entonces apareció con esta frase: entre más terrible se hace el mundo, el arte se convierte en más abstracto. Sobre su trabajo siempre aludía a música y poesía. De todas las artes, la pintura abstracta es la más difícil. Demanda que sepas pintar bien, que tengas una alta sensibilidad para composición y colores y que seas un verdadero poeta. Eso último es esencial, decía Kandinsky. En la obra Plaza Roja que ahora vemos, nos muestra otra manera de aproximarnos, de entender, de visualizar esa Plaza Roja, ese corazón de Moscú y de Rusia. En la inauguración de Sochi 2014 se le rindió un homenaje y después, para los Juegos de Río 2016 de participación rusa tan controvertida por las acusaciones de dopaje de Estado, el equipo ruso también le rindió tributo con el diseño de sus uniformes. 3 puntos clave sobre el gran artista, el gran maestro Vasily Kandinsky, pintor abstracto, nacido en Rusia, vivió en Alemania y después murió en Francia. Sus cuadros, sus obras se han vendido hasta en $50 millones. Y como villanos rusos ya hemos visto a un boxeador, a Iván Drago, a una chica Bond, pero en esta ocasión toca a la mente de Stan Lee y Marvel, de quienes surgió el villano ruso de esta edición de Latitud Rusia. Emil Blonsky, también conocido como Abominación, surgió en el auge de la Guerra Fría a fines de los años 60 como gran amenaza para Hulk, el pueblo estadounidense, e incluso provoca severos destrozos por Nueva York hasta que tiene su choque con Hulk. Así luce Emil Blonsky en cómics de medio siglo atrás, así se le retrata. Por cierto, él nace en Zagreb, Croacia, según la narrativa del personaje, y más tarde se convierte en agente de la KGB. Normalmente se hacen esas confusiones y se manejaba como ruso todo lo que fuera de aquel bloque, pero Emil Blonsky había nacido en Croacia y ya después aparecería recientemente el actor, espléndido actor Tim Roth, para darle vida en la película Hulk, el hombre increíble.
Y recordando a la gran figura del Mundial del 38, no fue campeón del mundo, pero dejó un legado tan poderoso que Brasil a la postre jugaría siempre con esa estética, siempre con ese virtuosismo. Muchos dicen que él inventó la chilena, algo discutible, Leónidas. Tiempos en los que la terminología racial no lograba evadirse, cuando se vio la dimensión futbolística de Leónidas da Silva, los sociólogos brasileños bautizaron con regocijo. Había nacido, según ellos, el fútbol mulato. ¿De qué se trataba ese nuevo género alumbrado en los agitados años 30? El gran escritor Nelson Rodríguez daría unas pistas describiendo al goleador Leónidas: imaginación, audacia, improvisación, sensualidad. Uno de los creadores del remate de chilena o bicicleta, como muestran varias imágenes de su época, Leónidas da Silva jugó varios minutos del Mundial 38 sin calzado. Igual, el apodado hombre de goma solía encontrar el gol. Paris Match publicaba: cuando Leónidas anota, creemos que estamos soñando. Llegada a la semifinal contra Italia, el seleccionador brasileño, Ademir Pimenta, cometió un error imperdonable: dar descanso al crack para tenerlo fresco en la eventual final. Sin su genialidad, sin su contundencia, los sudamericanos cayeron y Leónidas solo volvió a la cancha para darles el tercer puesto. Francia 38 sería el primer mundial en el que un jugador mostrara de tan abrumadora forma que era superior al resto, solo que no sería campeón, reservado para esa final a la que su equipo no accedió. Desde Rusia con amor, dijo Molotov tras una serie de conciertos en este país, explorando el lazo, el vínculo entre México, América Latina con Rusia. También tenemos que ir a esto. Si usted pregunta a los jóvenes en Rusia por bandas mexicanas, latinoamericanas, muchos van a decirle que conocen a Molotov. Cosa curiosa, la ciudad rusa de Perm se llamaba antes Molotov, y ahí también tocaron, así como en Moscú, San Petersburgo, Kazán y tantos sitios más. ¿Qué entienden de su música? ¿Qué les llama la atención? ¿Entienden la subversión? ¿Entienden todo el mensaje de Molotov? Vamos a verlo. Entrevistamos en exclusiva a Miki Huidobro de esta banda. La primera vez tocamos en Gorky Park, en Moscú. Es un lugar impresionante en el bosque, muy oscuro, es como un lugar casi que no ves tu propia mano, pero la gente muy, muy loca, o sea, estaba desatada completamente con la banda. Eran 4 festivales que estábamos invitados, uno en Moscú, otro en San Petersburgo, otro en Perm, que antes se llamaba Molotov, y de ahí también viene la seña de paz, el Peace and Love. En Rusia es como si le estuvieras tocando a los Gremlins después de las 12 de la noche que les diste de comer. Así de sencillo. Unos están colgados, otros están aventándose por allá, otros están cantando, otros están encuerando, o sea, pasa de todo. Es muy, muy divertido un concierto. Hay mucho soldado undercover, mucho policía undercover allá. Y casi todos saben artes marciales. O sea, otro buen consejo es no se peleen. Porque si se pelean, los van a hacer pomada. Esa foto la tomamos. Bueno, mucha gente ubica por las noticias gringas que este es el Kremlin, ¿no? Y eso no es la catedral. Y juntito está el Kremlin. Y en el Kremlin está está la tumba de Lenin. Y ahí lo ves, está fresco. Está como si estuviera dormido.
También a la vuelta de ahí está la otra llama del soldado desconocido, no la vayan a apagar, por favor. Y es momento de seguir a la selección mexicana con su sombra, con Rubén Rodríguez. Querido Rubén, ¿Cómo estás, mi querido se Beto? nos acaba el mercado de invierno en Europa y parece que no va a cambiar mucho la situación del común de los seleccionados. Así es, mi querido Beto, un tema constante en selección, la falta de minutos para los jugadores mexicanos, la falta de confianza sobre todo por parte de sus diferentes cuerpos técnicos. Hoy ha salido la lista, como ya todo el mundo sabe, muchas caras nuevas, pero creo que el cuerpo técnico, Beto, está obligado a darles más confianza a los de la liga local, por un tema muy sencillo, la falta de minutos de los que juegan en el viejo continente. Te preparamos esta pieza. Se ha dado a conocer la lista de la selección mexicana, caras nuevas y oportunidades para los que repiten. Hoy, el valor de tener un juego frente a Bosnia no es el rival o el resultado, sino el análisis que haga el cuerpo técnico de sus jugadores. Cómo se desarrollan, entrenan, responden o ciertas características que te llevan fuera de su zona de confort en sus diferentes clubes. Pero lo más importante, la calificación que les ponga Juan Carlos Osorio y así puedan repetir para siguientes listados. Ante la poca actividad de los futbolistas mexicanos en Europa y que se han convertido en base de la selección mexicana, los de la liga local tienen que mostrarse al doble de su potencial ante la estricta necesidad del cuerpo técnico de darles un voto de confianza extra y de mayor objetividad que los anteriores. Osorio y compañía están obligados a darle mayor peso al jugador de la liga local por el hecho de estar en mejor ritmo, con más minutos en cancha, con más contacto con la pelota que sus compatriotas que participan fuera del país, en lugar de demeritarlos por el hecho de no patear balones extranjeros. La necesidad de fútbol de la selección mexicana obliga a sus encargados a darles valor a lo hecho en territorio local y ponerlos como una verdadera opción para la Copa del Mundo por el hecho de jugar de manera más constante, a diferencia del resto que juega fuera del país. Solo son 3 compromisos para ver jugadores y definir dudas. Lo más importante, la de marzo al ser fecha FIFA. Sin embargo, la del 31 de enero frente a Bosnia para Osorio será la advertencia de que la liga local puede con un compromiso de esta talla. Y a la vez, para el futbolista, una nueva y muy probablemente la última de levantar la mano para sumarse al grupo de los 23 que estarán en Rusia. Beto, ahí está el tema. Creo que el cuerpo técnico está obligado a darles más confianza a los de la liga local, simplemente porque juegan más. Me intriga mucho entender qué les dirá Osorio a los elementos tricolores de cara a este partido, sabiendo que de la lista mundialista, quizá el 80% pues ya está confeccionada. Así es, creo que esta es la gran oportunidad para los que ya han estado en selección y para los nuevos de mostrarse. Compromiso de ambos, tanto cuerpo técnico como seleccionados, para volver a repetir en marzo. Beto, ¿en qué posición hay vacantes, Rubén, antes de despedirnos? Yo creo que se puede jugar el tercer portero, defensa central, un medio de contención que ha sido el dolor de cabeza y por qué no pensar en un delantero, porque los delanteros no tienen minutos, Beto. Rubén, siempre es un placer. No, Bienvenido. gusto. Nos vemos dentro de 8 días. Continuamos. Скажешь, я безнадежна, верю в то, что невозможно. Увлекаюсь тобою, и оно того стоит. Оглянуться назад, и ты отрываешься от мечты. Только не забывай, что я был слишком ревнивая. Aquí en Latitud Rusia nos propusimos compartir con usted todo sobre la música de tan inmenso país. Empezamos con Tchaikovsky, fuimos con Kino, la banda de rock de la perestroika, y hoy toca momento a la reina del pop ruso, o si quiere usted la zarina del pop ruso, una chica de 27 años llamada popularmente Nyusha. Nyusha es uno de tantos diminutivos para el nombre Ana. Hasta 8 de sus sencillos han llegado al número 1 con videos hiperproducidos que nos pueden recordar, al menos es mi caso, al trabajo que rodea a Katy Perry. Vamos a ver a Nyusha. Можно терпеть силу, можно пить текилу, можешь ждать утра, а я и дальше буду выбирать свое солнце, поднимать свои веки.
Durante la pasada Copa Confederaciones, el himno estuvo a cargo de Newsha. Durante el torneo subiría fotos con algunos cracks como Alexis Sánchez, aunque antes apareció en el estadio para entonar ese himno al abrir la Copa Confederaciones. ¿Volveremos a ver durante la Copa del Mundo interviniendo de alguna manera o en algún estadio o ceremonia a la popular Newsha? Lo que sí, su hermana María ya apareció en el evento deportivo, pero lo hizo en Río 2016, en donde consiguió medalla de oro en nado sincronizado. Una hermana coronada olímpicamente, la otra consagrada, la reina o zarina del pop en Rusia. Pegaditos al río Moskva, como decía Scorpions, y en el Gorky Park. Una pausa, regresamos a Latitud Rusia por Fox Sports. ¿Y a qué figura deportiva rusa hemos elegido para este día? Vladislav Tretiak, el gran portero soviético, ruso. Cuando los amantes del hockey sobre hielo debaten sobre la mejor alineación de la historia, suelen colocar a puros elementos que pasaron por la NHL. No es el caso de Tretiak, quien siempre jugó en su país, en la Unión Soviética, en la actual Rusia. Para muchos el portero más determinante de la historia, el mejor que ha existido. Nunca jugó en la NHL, pero antes sí fue muy célebre en Juegos Olímpicos. Medalla de oro en los del 72, en los del 76, en los del 84. La única excepción fue el 80, con plata. Esos Juegos de Invierno de Lake Placid en los que los estadounidenses lograron derrotar a la URSS, lo que llaman en Estados Unidos el milagro sobre hielo. Un partido muy cargado de lo que pasaba entonces en la Guerra Fría. Up to Schultz, 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Unbelievable. Como todo aquel equipo nacional multimedallista, Tretiak tenía a cargo militar y era una de las celebridades más respetadas en la Unión Soviética. Pero el entrenador, increíblemente, nunca nos lo explicaremos, decidió sacarlo a medio partido contra Estados Unidos, una medida que perseguiría al entrenador soviético a perpetuidad. Sin Tretiak, sin su concurso en la portería, los estudiantes de Estados Unidos vencerían a la mayor potencia del hockey sobre hielo, a la URSS. Insisto, una de las mayores sorpresas que el deporte jamás haya visto. En un momento veremos en Latitud Rusia algo sobre la selección japonesa, su historia y su relación con aquella serie de los supercampeones, el Capitán Tsubasa. Por lo pronto, buscamos todo lo que pasa rumbo a Rusia 2018, la actualidad, los preparativos, la logística. Andrés Suárez, cuya entrevista con Miki Guidobro de Molotov ya vimos antes, nos presenta lo siguiente. El bar, la copa, la fiesta. No hablamos de un bar como tal ni de recipientes donde sirven tragos, mucho menos de un evento social. La fiesta es el Mundial de Rusia, la copa, el trofeo que se otorgará al ganador y el bar, el video arbitraje que hará su debut en un campeonato del mundo. La noticia se volvió tan viral que inclusive hay especulaciones de que FIFA está en búsqueda de un patrocinio que aparecerá cuando la tecnología sea implementada. La mano de Dios. El gol de Lampard contra Alemania en 2010 no concedido. O el de Hofhorst en 1966 también contra los teutones que se dio por bueno, son jugadas que tal vez nunca volvamos a ver en una Copa del Mundo. El eterno debate. ¿Mayor justicia o la pérdida de esencia del deporte más popular del mundo? Lo cierto es que desde el año pasado Rusia se venía preparando para el uso del VAR. Coincidencia o no, esta noticia se dio a conocer el mismo día en que se anunció el Tour del Trofeo. Con la presencia del italiano Andrea Pirlo y el inglés Sir Hofhurst, ambos campeones del mundo, se dio el banderazo de salida desde Londres. La Copa hará lo propio en 96 días visitando 91 ciudades y un total de 51 países que podrán tener al menos por unas horas el trofeo más codiciado del fútbol.
Austria, Mongolia e Islandia debutarán en este tour. La travesía oficial inició en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka, y concluirá el 1 de mayo en Vladivostok, Rusia. Será a finales de marzo cuando llegue al continente americano. La selección de Japón, el imperio del balón naciente, pues no termina de nacer, al menos como potencia, aunque sí crezca la popularidad, la aceptación del fútbol. Todo lo que ha rodeado a la selección nipona, el emperador Meiji, la modernización del país, la geopolítica, los intereses que llegaban hasta el archipiélago nipón en el lejano oriente y por supuesto también la cultura popular con los supercampeones. Otra manera de ver la historia de la selección japonesa, de los samuráis azules, aquí la tenemos en Latitud Rusia, rumbo a la Copa del Mundo. La terminología japonesa lo dice todo. Copa Mundial Warudukapu de World Cup. Goleador Suto Oraika de Striker. Portero Golukipa de Goalkeeper. Falta Fauru. Gol Goru. El fútbol soccer o Futoboru Saka llegó demasiado tarde a Japón como para adquirir vocablos locales. Por ello todo fue adecuar las palabras inglesas a su muy particular pronunciación. Viajemos a fines del siglo XIX. El emperador Meiji consiguió que Japón pasara de nación rural a potencia tecnológica y militar. Para ello hizo traer a grandes expertos en cada uno de los rubros que la denominada restauración Meiji se propuso modernizar: transportes, armamento, industria, salud pública. Los expertos estadounidenses cultivaron con mayor éxito el béisbol en relación con lo conseguido por los británicos con el fútbol. La suerte estaría todavía más echada y ese archipiélago sería todavía más beisbolero con la presencia de tropas norteamericanas tras la Segunda Guerra Mundial. Así llegamos hasta los años 90, cuando Japón se animó al balompié y la FIFA, sedienta de sus patrocinios, se encantó de que así fuera. El Mundial de Estados Unidos 94 tenía que marcar su debut y llegó la llamada Doha no Higeki o agonía de Doha, ese gol de Irak de último instante que dejó a los narradores sin palabras, a los aficionados en luto, a Japón sin mundial. Episodio exorcizado en la serie animada Supercampeones o Capitán Tsubasa, cuando Oliver Atom y compañía derrotaron a Irak para meter a Japón a su primera Copa del Mundo. Iré a la Copa. ¡Gol! Volvió a hacerlo, consigue una victoria más y lleva al Japón a la Copa. ¡Es el capitanazo! Desde entonces, los samuráis azules siempre han calificado, aunque el béisbol se mantiene como el deporte consentido. Como los locales afirman, si solo Meiji hubiera integrado al fútbol a su plan de restauración y vanguardia, hoy Japón tendría algunos títulos mundiales, como sin duda los tiene en cada obsesión occidental materializada por aquel emperador. En el próximo programa algo muy interesante. ¿Qué pasó con el fútbol mundial entre la Copa de Francia 38 y la de Brasil 50? ¿Dónde se escondió esa Copa Jules Rimet durante la guerra? Esa guerra que, por cierto, aquí en Rusia es llamada no Segunda Guerra Mundial, sino la Gran Guerra Patriótica. Seguiremos en Fox Sports con Latitud Rusia. Muchas gracias.